Porque los que no se llenaron en la mañana vinieron por otro poquito en la noche. Así que bienvenidos a los que tienen todavía hambre y a los que todavía tienen sed. Aleluya. Los que no vinieron se fueron bien saciados. Yo creo que fue suculenta la comida, pero bienaventurados los que todavía tienen sed. Aleluya. Dice la palabra del Señor, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad ahí, mirad aquí, no vayáis, ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será la venida, así será el Hijo del Hombre en su día. Verso 25. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Quiere orar conmigo? ¿Cuántos días se cansaron de orar? ¿No se ha cansado de orar? A gloria a Dios, porque la palabra dice que la carne es débil. La carne sí ya se cansó. Yo le cuento que mi carne ya se cansó. Ya se cansaría su carne. Pero el espíritu está todavía dispuesto. ¿Cuántos tienen todavía el espíritu dispuesto? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Vamos a orar entonces para que el Señor responda conforme a sus propósitos a nuestras peticiones. Usted no las escribió, pero las tiene en su corazón. Y el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Porque sabemos, Señor, que tú estás interesado en tus hijos. Sabemos, Señor, que los padres terrenales dan buenas dádivas, siendo malos, a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dará todo lo que nosotros pidamos conforme al Espíritu? Yo levanto delante de ti estas peticiones, Señor, pero también te pido que tú veas las peticiones de cada uno de mis hermanos. Mira las peticiones también de mi corazón, Señor. Y mientras nosotros ejercitamos nuestra fe, sabiendo que tú estás todavía sentado en un trono de gracia y que estás, Señor, dispuesto a llegar con el oportuno socorro para tus hijos, te pedimos que tu palabra, esa bendita palabra que quita los caos, esa bendita palabra que quita las vendas, esa bendita palabra que sacia el corazón necesitado, esa bendita palabra que sacia nuestro espíritu, una vez más pueda fluir con libertad para poder hacer aquello para lo que le envías. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Yo creo que los fariseos representaron en el ministerio de Jesús a los religiosos que han existido todos los tiempos. Desde el primer momento en el que el Señor plantó en el huerto y puso a la primera pareja, Adán y Eva, cuando estos caen, inmediatamente se dan cuenta de la necesidad de hacer altar. El Señor, cuando derrama sangre y les da aquella promesa que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que la descendencia de la serpiente iba a morder en el calcañar al descendiente de la mujer,
hablando de Cristo, lo que hemos conocido como el protoevangelio, desde ese momento el Señor derrama sangre y dice que como estaban desnudos los viste. Obviamente para derramar sangre, Él tuvo que matar posiblemente un cordero para poder vestirlos, pero a partir de ahí el Señor estaba trayendo una tremenda verdad que se iba a establecer en la revelación que los hombres empezaron a tener desde el libro de Génesis en adelante, cuando se dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no iba a haber remisión de pecados. Pero a partir de ese momento, Caín y Abel empezaron también a hacer altares. Fue Caín el que decidió establecer su propio altar. Y creemos entonces que Caín empieza a ser quizá el primer religioso que decide buscar una comunión con Dios, una forma de comunicarse con Él equivocada de acuerdo a sus propios intereses. Pero son los fariseos, 4000 años más tarde, los que el Señor Jesús encuentra como los religiosos que tratan de guiar al pueblo, mas sin embargo el Señor les dice que ellos son ciegos, guía de ciegos. ¿Cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? Sin duda también el Señor dijo que los dos juntamente caerán en un hoyo. Pero estos fariseos en el ministerio del Señor empezaron a cuestionar constantemente todo lo que el Señor en palabra y en acción venía desarrollando en su ministerio. Porque los religiosos generalmente no entienden lo que sucede en el mundo espiritual. Y de tal manera no entendieron todo lo que sucedía con un hombre que en primer lugar no era ni siquiera un levita. No era de la tribu sacerdotal. Y cuando ellos se dan cuenta que este hombre pretende trasladar el mensaje de Dios, pero también se presenta ante ellos como el Hijo de Dios, la religión intenta cuestionar lo que Jesús en su ministerio estaba haciendo. De tal manera que el Señor les dice a ellos, cuando le dice, habiéndole preguntado, verso 20, los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? La pregunta de ellos es, mira, ¿cuándo se va a establecer en la tierra el reino de Dios? Ellos esperaban un reino. Ellos esperaban un rey. Todavía siguen esperando, muchos de ellos, la mayor cantidad de ellos, a 2000 años plazo, todavía están esperando un Mesías. Un Mesías ben David, hijo de David, que pudiera presentarse o que se presente delante de ellos como un rey glorioso, un rey victorioso, que pueda constituir de una manera visible todas las promesas que el Antiguo Testamento les ha marcado a ellos como una ruta a seguir, como una meta a llegar. Mas sin embargo nos damos cuenta que cuando ellos plantean cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les dice, el reino de Dios no viene con señales visibles. Y en esta noche, hermano, yo quiero que usted y yo nos acerquemos un poquito a este pensamiento, porque tal vez nosotros también cuando pensamos acerca del reino de Dios, quizá tenemos una mentalidad de ver ese reino de Dios establecido en la tierra a través de cosas visibles. Y lo que me llamó la atención de este verso es la respuesta de Cristo cuando los religiosos le interrogan, obviamente porque estaban pendientes y estaban deseosos de esperar un rey
que viniera con señales visibles, que viniera a libertarlos de la bota de Roma, que viniera a libertarlos de todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y muchos de nosotros también, cuando nos acercamos al reino de Dios, esperamos que muchas cosas visibles se lleven a cabo. Y por eso me llama la atención que él diga, el reino de Dios no viene con señales visibles. Eso significa entonces que el reino de Dios viene con señales invisibles. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando algo viene con señales invisibles, seguramente se torna subjetivo. ¿Qué será eso de subjetivo? Bueno, quiere decir que no lo puedo tocar como estoy tocando este cartucho. Si lo toco mucho se van a enojar las hermanas que hicieron el arreglo, ¿verdad? Pero esto es algo que yo puedo tocar. Esto es algo objetivo. Amén. Usted lo puede tocar. El reino de Dios no viene con cosas que se puedan tocar. El reino de Dios viene con cosas que no se pueden tocar. ¿Cuántos todavía están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen que nosotros ya estamos bajo el reino de Dios? ¿Cuántos creen eso? ¿Usted está bajo el reinado de Dios? Ahora yo le voy a preguntar, ¿cómo es que usted sabe que está bajo el reinado de Dios? Si las señales son invisibles, ¿cómo me puede usted asegurar que ya el reino de Dios, como hemos dicho muchas veces, está en su corazón? Porque ¿sabe usted que el reino de Dios actualmente está en su corazón? Pero yo no puedo abrir el corazón para mostrarle a usted que ahí tengo el reino de Dios. Por eso le digo que cuando esta respuesta de Jesús me parece una respuesta un tanto difícil, porque él cada vez que los religiosos se le acercaban, lo que hacía era prenderlos con respuestas que solo se podían entender de una manera espiritual. Primera de Corintios nos dice a nosotros que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre animal, el hombre almático, el hombre que usa solamente la mente, la razón, dice que no puede discernir las cosas del espíritu porque a él le son locura. Y los religiosos no eran espirituales. Los religiosos eran almáticos. Los religiosos no habían nacido de nuevo. El jefe de todos ellos, en el capítulo 3 de Juan, en una ocasión se acercó y tuvo miedo de acercarse de día a Jesús, y llega de noche, y el maestro de todos ellos, llamado Nicodemo, le dice al Señor, mira, ¿qué debo de hacer? Y el Señor, cuando se acerca a Nicodemo, le dice, lo único que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Esa era una palabra, era una respuesta, era una aseveración de Cristo espiritual, pero era espiritual terrenal. Porque cuando le empieza a pasar el examen, le dice, mira, si yo te estoy hablando, Nicodemo, de las cosas terrenales, ¿qué tal si yo te empezara a hablar de las cosas celestiales, Nicodemo? ¿Qué harías? Y Nicodemo obviamente no había nacido de nuevo, aunque era el jefe de los religiosos. Era el maestro de Israel. Así que no es el conocimiento que nosotros podamos tener de la palabra, no es los años de asistencia a una iglesia, ni el tiempo, ni el currículum cristiano que podamos tener nosotros en el servicio cristiano, lo que va a garantizar que el reino de Dios ya está en tu corazón, porque lo que tiene son señales invisibles. Pero si son invisibles, nosotros necesitamos definir cuáles serán esas señales. ¿De qué realmente está hablando Jesús
cuando dice en el verso 21, ni dirán, mirad, aquí está. Trate de seguirme, porque está hablando del reino de Dios. Y lo que dice es que van a decir en determinado momento, aquí está el reino de Dios. O ahí está. Porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué estaba diciendo Cristo? El reino de Dios era Él, ¿verdad? ¿Quiere que lo vuelva a leer? Dice, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Cuando Él inicia su ministerio, dice, el reino de Dios se ha acercado. Como que el reinado de Dios en el corazón de los hombres, como el proyecto del Padre de la primera venida de su Hijo a la tierra, que tenía como propósito la redención, venía, hermano, escondido en el Verbo que se hizo carne. De tal manera que el gobierno de Dios se iba a empezar a hacer efectivo a través de la revelación de un hombre que vino a la tierra con un plan que tenía como propósito presentárselo primero a los suyos en Israel. Sin embargo, el capítulo 1 y verso 12 de Juan, un verso muy conocido, dice, a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibió. Mas a todos los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, de llegar a tener el reino de Dios en su corazón. ¿Usted cree que Dios gobierna en la tierra? ¿Cómo gobierna en la tierra? Si Dios gobernara en la tierra, no pasaría en la tierra lo que está sucediendo. Eso significa que Dios está gobernando en la tierra, en el reinado, en el reino de Dios, a través de los hombres que bajo revelación del Espíritu Santo han nacido de nuevo y Él empieza a reinar en esos corazones. Esa es la primera fase de la venida de Cristo. Porque en su segunda venida, Él va a venir verdaderamente a reinar en la tierra. Ay, hermano, pero el capítulo 28 de Mateo y verso final, como termina el Evangelio de Mateo, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Pero Hebreos después nos dice, bueno, dice que todo ya le fue sujeto al Hijo, pero hasta el momento no vemos que todo le haya sido sujeto. Porque Él en su primera venida vino a hacer todo lo necesario para que no solamente el hombre se redimiera, sino como dice el capítulo 8 de Romanos, que la creación misma que fue sujeta a esclavitud por causa del hombre, gime a una esperando la liberación de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios sean liberados y sean manifestados, la creación misma será liberada. Pero es un proceso donde nosotros vamos a ver que la Biblia nos dice que Él cuando vino en burrita, en esa primera fase, vino a redimir. Vino a pagar el precio. Se constituyó en el Cordero de Dios, en la simiente de la mujer, que iba a venir a pagar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios. Dios se proveyó en Jesús un Cordero. Pero ahora Él está pronto a venir, como dice esta escritura,
Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Esa es su segunda venida. Pero esa segunda venida, ese día del Hijo del Hombre, ese es un día en el cual Él, dice la Biblia, que va a gobernar con vara de hierro y va a tomar la tierra por posesión suya. Pero no estamos en ese tiempo todavía. Es más, antes de que se dé esa aparición de Él, donde dice Apocalipsis, todo ojo le verá, usted y yo estamos esperando una venida secreta previa a esa segunda venida, que es una venida secreta para todos aquellos que estemos preparados para casarnos con Él de acuerdo a su promesa. Aleluya. Lo difícil muchas veces de poder leer los evangelios en los contextos escatológicos como se presentan, es que pareciera que aquí estuviera escondido el trato de Dios con la iglesia. Con razón Pablo dijo que ese trato de Dios con la iglesia era el misterio que había sido escondido desde los siglos. Porque usted nota que aquí el Señor, cuando los fariseos le hablan acerca de cuándo va a venir el reino de Dios, pero ellos buscaban un reino de Dios visible. Ellos buscaban la segunda etapa de la venida de Cristo. Ellos buscaban la segunda venida del Mesías. Ellos no pudieron entender que el Mesías primero tenía que venir a la tierra como Ben José, como el hijo de José. Y siendo el hijo de José, eso nos hace recordar rápidamente la vida de este hijo de Jacob, que en su propia vida, en cada paso, uno ve cómo tipifica la vida de Cristo. Este José es llevado a la cárcel, este José lo ponen en la cárcel con 2 prisioneros, cuya visión en sueños de interpretación de José, uno muere y otro no muere. Exactamente como aquellos 2 ladrones que a uno le es revelado Cristo y al otro no le es revelado Cristo. A uno le dicen, hoy estarás conmigo en el paraíso, y al otro no le dicen nada, porque se fue y murió muerto en sus delitos y pecados, mientras que en el último minuto recibió revelación. No tenemos tiempo como para ver todos los detalles de la vida de José que tipifican al Mesías Ben José, hijo de José. Los judíos nunca entendieron que él iba a venir primero así, como un Mesías sufriente. Aun cuando la Escritura hablaba de muchas maneras, habían muchas profecías mesiánicas en las cuales ellos podían ver, como Isaías 53, que él iba a venir como cordero mudo, iba a ir al matadero, que delante de sus trasquiladores no iba a abrir su boca. Ellos preferían esperar un reino visible. El problema es que la iglesia de Cristo puede hoy en estos tiempos también estar esperando un reino visible, y nosotros vemos movimientos fuertes de mucha parte de la iglesia del Señor esperando un reino visible. ¿Para dónde cree usted que van los movimientos de prosperidad? Para establecer en la tierra un reino visible. ¿Para dónde cree usted que van los movimientos de solo señales? Exclusivamente señales. Milagros portentosos.
van precisamente hacia conjugar o confluir en una visión de reino de Dios visible. ¿Hacia dónde están marchando aquellos que tienen la visión que el propósito de Dios para estos tiempos, contextualizando la gran comisión para los tiempos modernos, han llegado a entender que la iglesia de Cristo debe de tomar los reinos, debe tomar los puestos públicos, debe llegar a los gobiernos? ¿Hacia dónde están marchando? Hacia establecer en la tierra un reino de Dios visible, sin entender que a la iglesia ahora le toca vivir la ruta del Mesías Ben José sufriente. El doctor Ríos decía, la iglesia de Cristo no puede reinar sin que haya rey. La iglesia de Cristo no puede reinar mientras todavía dure la fase del Mesías Cordero. Porque viene el tiempo donde usted y yo, ya casados con Él, porque ¿cuántos tienen la esperanza de ser parte de la novia y casarse con Él? Le vamos a ver y vamos a venir con Él, aleluya, a reinar cuando Él venga a la tierra como león. Aleluya, aleluya. ¿No es cierto que a una de las iglesias se le dice: al que venza, le daré el sentarse conmigo en mi trono? Usted sabe que ahorita el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero Él dice que cuando Él vea a los vencedores, los va a invitar para que se sienten en su trono y también gobiernen juntamente con Él. Pero esta todavía no es esa fase, mis hermanos. A mí me preocupa cuando todavía en nuestro país, para ser muy específicos, la iglesia se siente muy motivada en años como el que estamos terminando. Y hay fuertes movimientos ministeriales para tratar de establecer en el gobierno personajes que puedan de alguna manera extender el reino de Dios, dicen. ¿Qué reino de Dios será ese? ¿Será realmente el reino de Dios? ¿O será el reino del hombre pintado para presentarse como reino de Dios? Por eso es importante que usted y yo podamos acercarnos a lo que el Señor dice, porque Él define que su reino no viene con señales visibles, viene con señales invisibles. Por eso yo quiero llevarlo a Romanos el capítulo 14, donde usted recordará que en el verso 17, Él da una definición de lo que es su reino, para que empecemos a darnos cuenta cuáles son las señales que el reino de Dios, que usted y yo sabemos ya está instaurado en nuestro corazón, en la medida también que Él sea no solo Salvador, sino sea Señor de su vida y de la mía. ¿Qué dice Romanos capítulo 14 y verso 17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, la comida se puede tocar, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé si usted come con las manos. Me imagino que cuando va a comer un pollo que ya se ha hecho muy famoso, que anoche le regaló un espectáculo ahí en el cielo, me imagino que lo vio. Valga la propaganda. Aleluya. Yo imagino que usted no se pone a usar los cubiertos, ¿verdad? Bueno, hay personas que no les gusta mancharse las manos de grasa. Pero usted agarra la piernita. Tiene hambre, ¿verdad? Me imagino que las papilas gustativas ya algo le hicieron aquí.
y empieza a comerse el pollo con la mano. Pero puede tocar ese pollo. ¿Qué tal si usted fuera a un restaurante donde le vendieran una porción de pollo y le llevan el plato vacío? Usted iría a decirle al cajero que lo está estafando, ¿verdad? Quiere decir que cuando aquí el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos una vez más el pensamiento que el Señor está planteando ahí en el Evangelio, dice, el reino de Dios no es algo tangible, algo visible, no es comida ni es bebida, no es lo de la tierra. Usted sabe que comer y beber es vital. Yo no sé si aquí hay médicos. ¿Cuántos días puede uno? Aquí hay un médico. ¿Cuántos días uno puede pasar, hermano Servio, sin beber agua? Máximo 72 horas. Yo creo que yo llevo 72. Aleluya. 72 horas. El beber es algo vital. El comer también es vital. Nosotros hemos oído que hay hermanos que bajo un rema de Dios, yo quiero entenderlo de esa manera, han ayunado más de 40 días. Eso quiere decir que podemos sostenernos por 40 o 50 días sin comer. Pero después de eso, usted y yo creo que caput. Yo me imagino que no aguanto 5. Imagínese si yo me paso ayunando, ¿verdad? No crea que esta talla es por el ayuno. Aunque la Biblia dice que cuando no tengas al esposo cerca, cuando el esposo está lejos, debemos de ayunar. Porque yo le decía al doctor Ríos, desde que usted dijo que el ayuno es por guianza, ya nadie ayuna. Y es cierto, el ayuno es por guianza del Espíritu. Pero sospecho que nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Y por cuanto nos hicimos tardos para oír, en lugar de mantener una buena figura, empezamos, nos bajamos y nos engordamos. Pero como el ayuno no es para dieta, ¿verdad? No es comida ni bebida el reino de Dios. Pero entonces veamos qué es lo que el apóstol dice, que es el reino de Dios. Y vamos a notar que estas son características invisibles, pero que tienen que traer una realidad en la vida de todo aquel que dice que ya tiene en su corazón el reino de Dios, que es el mismo Cristo, instaurado dentro de nosotros. Sino que el reino es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Mire lo que es el reino de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿ya tiene usted justicia en su vida, en su espíritu? ¿Tiene usted justicia o no tiene usted justicia? Solo aquí tienen justicia. ¿Y usted? ¿Qué dice Romanos 5? Capítulo 5, verso 1 de Romanos. ¿Qué dice? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un verso que usted se debería de aprender de memoria. Yo lo aprendí de niño y no se me ha olvidado. Y lo mejor es que no solo lo aprendí aquí, sino que ya lo tengo aquí. Usted y yo hemos recibido la justicia imputada porque el justo pagó por su pecado, pagó por mi pecado, lo clavó en la cruz, aleluya, y ya nos justificó. ¿Cuántos justificados hay aquí? Parece que no todos están justificados. ¿Cuántos justificados hay aquí, hermano? ¡Aleluya! Si no, vamos a empezar después en enero con campaña evangelística
para los que todavía no han sido justificados. El reino de Dios es justicia. ¿Para qué es la justificación? Es un concepto que usted debe de saber en su corazón. Pero es el acto por medio del cual Dios nos ve a través de Cristo. Y nos ve como que si nunca hubiéramos pecado. Porque nos ve con la justicia de Cristo. Amén. Eso es glorioso, hermano. Y eso es el reino de Dios. Justicia. Pero eso es un aspecto que no dependió de usted. No dependió de mí. A usted no lo justificaron, hermano, porque venía a la iglesia. O porque usted levantó la mano en un estadio. O porque usted cuando le llegó un tratado se convirtió. Por alguna obra que usted ha hecho, sino dice, justificados pues por la fe. A usted le dieron un poco de fe, un hilo de fe, para que usted pudiera creer cuando le fue revelado por el Espíritu quién era Cristo y por qué murió en la cruz del Calvario. No era el motivo de una semana mayor, era la tremenda promesa que el Padre había hecho para redimir al hombre. Y a usted y a mí se nos reveló por la fe. Es decir, que cuando a nosotros se nos revela algo, es algo que no mirábamos antes y ahora lo vemos. Es como que nos prestan los ojos espirituales para poder vislumbrar en el mundo espiritual lo que no se puede ver en forma natural. Pero yo le quiero hablar también de un aspecto de justicia práctica que también es el reino de Dios. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a meter en problemas. Porque la pregunta que yo le voy a hacer a todos los justificados que están aquí en esta noche es, ¿cuántos de nosotros somos justos en nuestra manera de vivir? En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ministrar, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de gastar, en nuestra manera de pagar o no impuestos. Y así yo le podría hablar de una lista interminable de cosas que usted y yo cotidianamente hacemos en la tierra. No intervenimos en la justificación. No hicimos absolutamente nada más que la fe se aplicó. Lo único que nosotros hicimos fue lo que hicieron los que estaban mordidos por serpientes, con el veneno inoculado en ellos, el veneno que era el pecado. Y cuando fue levantada una serpiente de bronce, la serpiente de bronce nos fue revelada a cada uno de nosotros, y lo único que tuvimos que hacer es ver con fe a la serpiente que había sido levantada, y el veneno se fue. El que no pudo y no se decidió a ver la serpiente murió en el desierto. Pero usted y yo, por la misericordia de Dios, pudimos levantar los ojos espirituales cuando el Espíritu nos reveló esa serpiente que se había levantado en el desierto. ¡Aleluya! Y se fue el pecado. Y por lo tanto, aquí estamos vivitos y coleando. Por eso hay que colear cuando se danza, ¿verdad? Hay que demostrar que estamos vivos. Mire, yo me gozo cuando veo al hermano Gaspar que no sabe si cantar o predicar, que no sabe si danzar o predicar, que no sabe si adorar o predicar. ¿Por qué? Porque es un David. David se la pasaba horas y horas tocando su arpa, alabando al Señor. Y me imagino que no tenía oportunidad de darle mensajes a sus ovejas.
Aleluya. A veces nosotros, hermano, tenemos que demostrar que estamos vivos. Tenemos que demostrarle al mundo que estamos vivos. 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 Con expresiones. Mire, yo vengo de una tradición evangélica, hermano, donde fácilmente uno podía encontrar en esas iglesias un rótulo que decía: calle delante de él toda la tierra. Y recuerdo que el pastor de esa iglesia nos decía: en este lugar se tiene que oír el zumbido de una mosca. Así que si usted se hubiera ido a meter a ese lugar, usted que es mero gritón, le cuento que los diáconos lo hubieran sacado por gritón. Pero lo que a mí me preocupa es que usted ahora está en un lugar donde puede gritar, puede patalear, puede hacer un montón de cosas y no las quiere ya hacer. ¿Será que ya no está vivo? Hay que demostrar que estamos vivos. Pero vayamos al punto. El punto que yo quiero llevarlo a usted, y espero desarrollarlo en la próxima hora. No, ¿verdad? Me va a dejar usted aquí hablando solo. Es: ¿practicamos la justicia? Es que aquí es donde el evangelio se pone práctico y se pone difícil. ¿Somos justos con los que trabajan con nosotros? ¿Somos justos con nuestros hijos? ¿Somos justos con nuestros diezmos? Yo conozco empresarios, usted sabe que Dios me ha permitido a mí tener una empresa, que cuando la cosa va bien, uno dice: sea, Señor, que tengo que dar mi diezmo. Así como tu espíritu me lo ha hablado a mi corazón. Porque déjeme decirle que usted no está dando el diezmo del Antiguo Testamento. El que esté dando el diezmo obligatorio del Antiguo Testamento está equivocado. El diezmo que el Espíritu Santo a usted le está pidiendo es el diezmo de Abraham. Que cuando no había ley, fíjese que era el diezmo, capítulo 12 de Génesis, de Abraham. No era de Abraham. No estaba la H, que definía su función y ministerio, que definía un pacto con Dios, sino que era Abraham, el que pagó diezmos a Melquisedec por gratitud. No había ley. Ese es el diezmo que el Espíritu Santo nos debe de motivar y nos motiva, pero es por gratitud. Nadie le pidió a Abraham, no había ni pacto todavía, que diera diezmos a Melquisedec. Por eso a ti, si el Espíritu no te motiva y te motiva una ley religiosa, preferible que no lo des. Ay, hermano, no diga así porque ya no van a dar. No, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ser corregidos por la palabra. Pero si tú tienes gratitud, porque el reino de Dios está en tu corazón, entonces no va a haber problema. Y le decía que a veces los empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios, prefieren ponerse su sueldo y diezmar de su sueldo para no diezmar sus entradas. Yo digo,
solitos ellos se engañan. Porque arriba los están viendo. Eso sería como Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Quién les pidió a ellos que vendieran sus propiedades, hermano? Es que vieron que un hombre, Bernabé, había recibido un rema de Dios. Y dijeron, nosotros también queremos. Pero no habían recibido ellos el mismo rema, creo yo. Este hermano ya empezó a hablar del diezmo. Es que tenemos que ser justos. Si ya fuimos justificados, el llamado es a ser justos. ¿Qué tal esas tiendas de cristianos que dan 15 onzas por 16 cuando pesan el azúcar? Qué bueno que los niños estén gozosos. Dice que de los niños de pecho se perfeccionará la alabanza. Si usted no dice gloria a Dios, lo van a decir los niños. Pero dice que el reino de Dios también es paz. ¿Cómo anda su corazón en estos tiempos, hermano? ¿Anda con paz? Este es un mes donde cantan Noche de Paz. Y cómo se enternece el corazón, ¿verdad? Como le dije, yo desde los 5 años estoy navegando. Ya se imagina yo, ¿verdad? Vestido de pastor. Ahí sí era canillas de alambre. Aleluya. Y claro, había que cantar obligadamente Noche de Paz, Noche de Amor. Todos duermen derredor. Y cuando se oye eso, ahí hasta nostálgicos se ponen los hermanos. Pero ¿será que hay paz en el corazón? ¿Será que el reino de Dios ya ha sido establecido en ti de tal manera que tienes paz? Dijo el Señor cuando resucitado le aparece a sus discípulos, paz a vosotros. Porque el reino de Dios había llegado frente a ellos. Y lo que dice es, paz a vosotros. ¿Se imagina usted que el Señor se hiciera visible? Porque yo creo que está aquí. Amén. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Donde 2 o 3 están en mi nombre, Él prometió, ahí yo voy a estar. Esa es promesa de Dios. Pero si Él se hiciera visible en este momento y levantara su mano horadada por el clavo, porque Él dice que traerá sus señales, las heridas que le hicieron en la casa de sus amigos. Así que cuando a usted le hagan heridas en la casa de sus amigos, solo identifíquese con el que también ya lo hirieron. Amén. Ya no venga a pedir consejería. Amén. No es así. Si usted necesita, claro, para eso estamos. Pero si Él se apareciera y le dijera, visible, imagínese ese cuadro. Paz a vosotros. Aleluya. ¿Qué pasaría en nuestro corazón, hermano? Mi paz os dejo, le dijo a sus discípulos cuando Él sabía que ya tenía que partir. Mi paz os dejo. Pero ese debe ser un rema para usted hoy. Porque si el reino de Dios ya está establecido en su corazón, usted y yo tenemos que tener paz, hermano. Pero no en la paz del mundo, dice, mi paz no es como la de la tierra. No como el mundo la da, yo os la doy. Si no hay paz, no hay reposo.
Si no hay reposo, no hay sabbat. Y si no hay sabbat, hay úlceras. Hay tensión nerviosa. Hay estrés, llegando a S4. Hay todo lo que usted y yo padecemos. ¿Sí o no? La mamá se preocupa porque va a dar a luz. Y cuando dé a luz se preocupa porque ya dio a luz. Máxima si es primeriza, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, generalmente no expresamos en nuestro caminar la paz de Dios. Pero el reino de Dios ya se estableció. Lo que usted y yo necesitamos es echar mano de ese reino de Dios que ya está adentro. El que dio la paz no está afuera, no solamente está sentado en el trono del Padre, sino dijo que Él está adentro de nuestro corazón. Y cuando tú estás inquieto, insatisfecho, nervioso, como veo algunos aquí, porque ya me pasé 10 minutos, el Espíritu que también está dentro te dice, paz, paz, paz. Pero yo voy terminando, porque dice que el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¿De verdad están gozosos? Yo no veo a todos gozosos aquí, le cuento. Una de las ventajas que uno tiene de subir a una plataforma y ver cuando los lentes están bien es que uno encuentra sonrisas y caras largas. Uno no sabe si es por uno, ¿verdad? A lo mejor. O porque hay situaciones que nos afectan, hermano. Pero dice que el reino de Dios, que no iba a venir en señales visibles, porque véndame usted una libra, péseme una libra de justicia. No se puede, ¿verdad? Péseme una libra de paz. Tampoco. Por favor, regáleme 5 litros de gozo. Tampoco. ¿Me entendió ya el mensaje? Pero el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. ¿No es cierto que el Espíritu Santo dice que uno de sus frutos es el gozo? En estos meses que he tenido el enorme privilegio de acompañar en diferentes lugares al hermano Gaspar Zapalú, ¿sabe qué me ha impactado? Su gozo. Su gozo. Como que el reino de Dios ha encontrado formas de ensancharse en su corazón. Pero también el Señor en esta noche quiere que las estacas de tu tienda sean ensanchadas por la justicia. Tú ya tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando ese sentir de justificación, de limpieza, de pago bajo sustitución, es manchado por el pecado que alcanza tu vida, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero el reino de Dios es paz. Yo le voy a pedir a todas las almas agitadas que están en esta noche aquí,
esas almas agitadas. Quiero pedir que mi hermano apoye a este diácono, a mi hermano diácono. Aleluya. A todas las almas agitadas, que la agitación de su alma no le permite disfrutar en este momento de paz. Pero voy a pedir que se acerque. Venga aquí un momento. Pero también le voy a pedir a aquellos entre nosotros que han perdido el gozo de su salvación, que saben que el reino de Dios ya fue establecido por Cristo en sus corazones, que si el gozo está faltando, si las circunstancias son tan fuertes, son tan difíciles, venga. El reino de Dios que fue establecido en su corazón es gozo. Y en esta noche el Espíritu Santo lo quiere hacer una realidad. ¿Qué es lo que te falta? Hermano, ¿qué te falta? ¿Justicia? Habrá personas aquí que no conocen al Señor. Si hay personas que no conocen al Señor, yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está. Si la justicia de Cristo no ha llegado a tu vida, ahí donde estás, tú puedes ser conducido a aquel que en esta noche te puede justificar, te puede reconciliar con Dios. Pero en esta noche, aunque tú no te decidas a pasar, si te falta paz, déjame confesarte que a mí me falta paz. Y sospecho que a ti también te falta paz. Así que si quieres que el reino de Dios sea una realidad en tu vida y te falta paz, yo te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás. Los que están al frente quédense como están, pero si a ti te falta paz, si a ti te falta gozo, ponte de pie y extiende tus manos como pidiendo algo. Porque la paz, la justicia y el gozo ya fueron establecidos en tu corazón. Hoy tú vas a tomarlos. Hoy tú te vas a apropiar de ellos. Porque el reinado de Cristo, el total reinado de Cristo en el corazón, es lo único que va a preparar el alma para llegar a la meta. Ese poder interno que desarrolla la justicia de Cristo en nosotros. Ese bienestar espiritual que da la paz a pesar de las circunstancias. Oh, aleluya. Y ese vino del cielo que va a hacer que la novia esté borracha de amor por el novio. Ese gozo te va a permitir terminar tu carrera. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que mires la necesidad de tu pueblo. Señor, son tus ovejas.
Tú las compraste, tú las redimiste, tú ya estableciste el reino de Dios en ellos. Que el gozo que les ha sido quitado, ahora, venga, ahora, que ese gozo, Señor, que les fue arrebatado, en el nombre de Jesús, ellos ahora lo apropien, ellos ahora lo tomen, ellos ahora crean a tu palabra. Señor, mira las almas agitadas, mira las almas inquietas, Padre, mira las almas insatisfechas y dales tu paz. Tu paz. Hermano, reciba la paz de Dios. Reciba la paz de Cristo. Que ninguna circunstancia hasta el día de hoy te robe la paz. Señor, trae tu paz sobre tu pueblo. Trae tu paz. Yo le ministro la paz. Esa paz que tiene ya en su corazón, hermano. Óigame, esa paz ya la tiene en su corazón. Solo actívela por el Espíritu. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Fructifique en gozo hoy por el Espíritu. Ya fue usted engendrado, solo dé a luz. Ya fue engendrado por el Espíritu. Dé a luz gozo, dé a luz gozo, dé a luz gozo, dé a luz gozo, dé a luz paz. Que haya paz en tu corazón. Que haya paz en tu corazón. Recibe paz. Ese es el reino de Dios. Esas son las señales no visibles, pero cuando interiormente son una realidad, el rostro cambia, el cuerpo sana, hasta el hombre exterior es transformado cuando el hombre interior es renovado. Recibe renovación de tu mente. Recibe renovación del hombre interior para que tu cuerpo sea impactado en este momento. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias por la justicia que Él ya pagó por usted, que Él ya le dio. Usted que está recibiendo paz, usted que está recibiendo paz, dele gracias por esa paz. Dele gracias. Cristo es el sábado. Cristo es tu reposo. Cristo es tu sábado todos los días. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Cristo. Cristo es tu gozo. Cristo es tu gozo. Gózate, hermano. Es tiempo de quitarse el vestido de luto. Tú que has andado en saco y cilicio, deja esa vestidura hoy aquí. Tú que te has rasgado las vestiduras, déjalas aquí. Porque hoy te va a vestir con manto de gozo. Manto de gozo, llévate el manto de gozo. Llévate en tu corazón el manto de gozo.
Aleluya. Nos vamos a despedir, hermano. Con gozo. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Guárdanos en el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, despide a tu pueblo con paz. Y el día de mañana, Señor, que nos vamos a reunir nuevamente, que la unción fresca de tu Espíritu esté sobre nuestras cabezas. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les esperamos el día